Bueno, iglesia, el tema para hoy se llama así, dice, Dios ha permitido poner este nombre y se llama predestinado para ser santo y sin mancha. Dile al que está a tu lado, eres un predestinado para ser santo y sin mancha. Esa es la real, cuando se habla, o mucha gente a veces habla de predestinación. Y hoy vamos a ir hablando, entrando un poco en la materia de prédicas anteriores que Dios ha puesto en nuestro corazón, ir conectando, y su Santo Espíritu nos ha guiado en esta parte. Y quiero que vamos a una definición, me colaboran con una definición, que es la definición de santo. Y quiero que veamos ahí en la pantalla, dice, tocan esta, en un sentido religioso, ponga mucha atención para que no se pierda y desde el principio sepamos a dónde vamos a llegar. Significa lo que está separado para o dedicado a Dios, y por lo tanto apartado de su uso secular. Es un sinónimo de uso mundano, uso en lo cotidiano del mundo. Y dice, la palabra se aplica a personas, lugares y cosas. ¿Se aplica a qué? A personas, lugares y cosas. Por ejemplo, el templo, una vasija, vestiduras, la ciudad de Jerusalén, los sacerdotes. En un sentido personal significa ¿qué? Santo. Entonces hoy vamos a entender esa parte de que santo, de una forma muy sencilla, es algo que está separado para algo o para alguien. Y cuando Dios nos habla en la palabra de que nosotros somos ¿qué? Santos, es porque nosotros debemos estar separados y apartados. ¿Solo para quién? Yo creo que usted tiene cosas en su casa que usa solo para ciertas ocasiones, ¿cierto? Esa vajilla por allá guardadita, la preciosa vajilla que solo sale en el momento de visitas o en el momento de algo importante, no sé, algún tipo de cosas que usas porque lo tienes apartado para algo especial. O a veces usted dice, no me vaya a tocar esa plata porque es que eso es santo, solo tengo es para este viajecito, ¿cierto? De cierta manera hemos entendido y tenido más o menos la idea de que lo que es santo, que es estar apartado, estar separado. Y es algo que hoy como iglesia, que hemos venido hablando de eso de la santidad, es muy importante porque como cristianos no es solamente que sepamos historia de Biblia, no es solo que nos conozcamos versículos y de memoria muchas cosas, sino que vivamos ¿qué? La santidad que Dios anhela que nosotros vivamos para poder llegar a esa estatura de ¿quién? De nuestro hermano mayor, que es Jesús. El Nuevo Testamento habla de la santidad, pero en el Antiguo Testamento vamos a tener un referente que está en Levítico 21. Te había pasado la versión Biblia para Todos, me gustó mucho cómo hablaba, cómo lo describe Biblia para Todos. La cita del Levítico 21, versículo 6, y dice lo siguiente, del 6 al 8. Dice lo siguiente, deben ser, ¿qué? Santos, ¿para quién? Deben ser santos, o sea, ¿qué? Apartados, separaditos, no del montón, no del revoltijo, deben ser, ¿qué? Santos para Dios, y respetar el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan al Señor las ofrendas que se queman. Así que por eso deben ser santos. Ahí estaba hablando de los sacerdotes, específicamente de Aarón y de sus hijos. Y dice en el 7, los sacerdotes no deben casarse con ninguna prostituta ni con mujer divorciada, porque están consagrados a Dios. Era una de las normas que tenían los sacerdotes. 8, consideren santo al sacerdote, porque él ofrece el pan, ¿de quién? De su Dios. El sacerdote debe ser santo para ustedes, porque yo, el Señor, soy santo, y yo lo santifico ¿a quién?
a ustedes. O sea, que él está diciendo, y hablaba de Aarón, de que Aarón era santo para la congregación, pero que además Dios, a través del pan que entregaba a través de él, ¿qué hacía? Los santificaba a ellos también. Entonces, cuando tú vienes a la reunión de la iglesia, que son ustedes mismos, no son las paredes, ustedes son la iglesia, ¿están viniendo para qué? Para ser santificados a través de la palabra o el pan que Dios entrega, ¿sí? O sea que hoy vamos a salir más santificados. Y cada día que usted se somete a la palabra, que aprende lo que Dios enseña, estamos entrando y aprendiendo santidad. Vamos a ir a Levítico 20, nos devolvemos un capítulo ahí en Levítico 20, 26. Puede ser en Reina Valera. Levítico 20, 26. Y dice lo siguiente, ¿ya lo tienen ahí? Dice así: habéis pues de serme, ¿qué? Santos. Entonces usted no se imaginaba, ay sí, tiene que andar así todo el día. No, y usted que no, es que yo soy santo. Sí, es que nosotros debemos ser, ¿qué? Apartados. Apartados, es como cuando usted separa lo bueno de lo regular o de lo malo, ¿cierto? O usted cuando coge los huevitos, ¿cierto? Coge los huevos y separa el huevo más grandecito, o de los toteados, los sucios, ¿cierto? ¿No? ¿Saben que los huevos toteados son más baratos o no? Dice, señora, ¿cómo los huevos? No, a 500 buenos y a 200 toteados. Ah, bueno, toteme 5. Sí, a veces hacen esa compra. Y dice él que nosotros debemos ser, ¿qué? Santos, porque yo, Jehová, soy santo. La santidad de él hace que si nosotros no somos santos, él no pueda voltear su rostro hacia nosotros como él quisiera hacerlo. Y dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué? Miren, nosotros vivimos en los mismos pueblos en el momento, pero Dios te ha llamado y te necesita que aunque estés en medio, estés, ¿qué? Apartado. ¿Apartado de qué? De las obras de inmundicia, de lo mismo del mundo que muchas veces hemos venido haciendo. Pero resulta que en ocasiones conocemos de Dios, nos hablan de la palabra, decimos entregar nuestra vida a Dios, pero continuamos mezclados y haciendo lo mismo que hace ¿quién? El mundo. ¿Sí? Y es lo que no podemos o no debemos hacer. Vamos a ir a Juan, libro de Juan, capítulo 17. Vamos a leerlo en la versión NBI, ahí le va a salir en pantalla. Y vamos al libro de Juan 17, capítulo 17 de Juan. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿qué hizo Jesús? Enseñar que a sus discípulos que él era ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías, y que había que adorar al Padre y aprender de él. Pero cuando él termina ese tiempo con los discípulos, él debía ser prendido o arrestado para poder ser crucificado y se cumpliera lo que la palabra decía. ¿Estamos? Eso tenía que pasar. Y vamos a ver al Juan 17, cuando Jesús en el monte ora y le ora a Dios y le pide por sus discípulos, y ahí estamos nosotros incluidos. ¿Cómo así que ahí estamos? Sí, vamos a ver cómo él habla acerca de nosotros. Y vamos al versículo 14, y vamos a empezar desde ahí, el versículo 14, NBI, ¿sí? Dice así: Jesús le hablaba al Padre y le decía, yo les he entregado, vamos a viajar a ese momento, donde Jesús está allí en el monte. Dice la Biblia en otras versiones que él sudaba lágrimas de sangre del dolor y la aflicción que él sentía porque iba a ser crucificado. Pero él le decía al Señor, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y vamos a ubicarnos ahí, en ese lugar, en ese monte, medianoche, donde Jesús le hablaba al Padre y le rogaba por nosotros. Y mira cómo empieza diciendo, yo les he entregado tu palabra, le hablaba a Dios. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús le decía al Padre, Padre, yo les he dado tu palabra, yo les he enseñado lo que tú me has dicho que les diga, y ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo.
Dice el 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los ¿qué? Los protejas del maligno, los guardes del mal. Tú y yo vamos a estar aquí en el mundo, ¿cierto? No vamos a poder tener una cabina aquí telefónica para que nadie se nos acerque. Pues las cabinas de otros países, aquí es un gorrito ahí nomás. Esas cabinas encerradas tipo Inglaterra y todo eso, ¿cierto? Si recuerdan, al menos en una película. No podemos andar aislados porque estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no militamos y no debemos hacer las cosas que hace este mundo. 15, no, volvémoslo ahí, no te pido que los quites del mundo, porque si no, entonces, Señor, yo me voy ya, todos para el cielo. ¿Y dónde hubiéramos quedado nosotros? Si no hubiera quedado quien enseñara y transmitiera las palabras que Jesús les transmitió a ellos. ¿Estamos? Dice el 16, ellos no son, ¿de quién? Como tampoco lo soy yo. Yo te pregunto, ¿tú te consideras o quisieras ser un discípulo de Jesús? ¿Sí? Sí, es que por eso estamos aquí. Si no, ya estaríamos, creo que en el cielo allá, si fuéramos perfectos. Estamos entrando, conociendo y cada vez siendo más que santos, apartándonos cada vez más de lo que debemos apartarnos. Y dice, entonces, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. 17, santifícalos en la verdad. ¿Tu palabra es qué? La verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y quiero que me colabores con esa versión telea de ese mismo versículo, porque me gusta cómo amplía y cómo nos ubica de otra forma ese versículo que se entiende. Santifícalos en la verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es ¿qué? Y mira cómo lo dice TLA, dice, tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Mira, ese es el sentido y el querer de que nosotros como iglesia escuchemos y entendamos la palabra. Porque la idea es, y el deseo de Jesús, el deseo del Padre, es que al escuchar la palabra, nos entre un deseo de entregarnos totalmente a Él. ¿Sabes? Porque no es por un rito, no es por obligación, es porque tú en tu corazón lo ames de tal forma, porque empiezas a conocerlo de tal forma, que quieres hacer lo que le agrada a Él. ¿Alguien ha estado aquí enamorado alguna vez? Casi todos, ¿no? ¿Cuántas cosas hiciste o has hecho por amor a una persona? ¿Cuántas conductas cambiaste? ¿Cuántas cosas, amigos, cosas dejaste para demostrarle a esa persona que tenías al lado que la amabas? Con Dios pasa de la misma manera. Hay que conocerlo, hay que amarlo. Pero ¿cómo te vas a enamorar de Dios si ni siquiera hablas con Él? ¿Cómo te enamoraste de tu esposa, de aquella persona? Porque chateabas todo el tiempo, pues en estos tiempos, antes no se chateaba, ¿cierto? Medio ¿estudias o trabajas? Así era antes, ¿no? O cartas, o bueno, se conversaba en algún tipo de encuentro. Pero esas conversaciones, el conocer a esa persona fue la que empezó las maripositas en el estómago, ¿cierto? Los murciélaguitos en el estómago. Y es con Dios como cuando tú empiezas a conocerlo, a buscarlo en intimidad, buscando su presencia, que realmente empiezas a enamorarte de Él. Porque es con amor. No es por obligación, no es una religión, no es un rito. Es el amor que tiene que prevalecer. Dice, entonces esta versión de santifícalos, volvamos ahí a la que estábamos, santifícalos 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. 18, como tú me enviaste al mundo, le decía Jesús al Padre, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí, bueno, dice, bueno, ¿cómo así que por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad? Mira, ¿qué es santificarse? ¿Qué es lo que es santo? Apartado. Entonces cuando yo me santifico y Jesús mismo se santificaba, se estaba apartando de su propia voluntad. Prepárame los otros versículos en las otras versiones. Se estaba apartando de lo que su cuerpo, o tal vez su
su propia carne, digámoslo así, anhelaba hacer. Porque él le dijo al Señor y lloró y le dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la de ¿quién? Sino la tuya. Juan 17, 19, en la versión, creo que la tenemos ahí en TLA, traducción viviente. Dice, ese mismo versículo 19, dice, Jesús dijo, y me entrego por ellos, ¿como qué? Como un sacrificio santo. Él se estaba entregando como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Porque si Jesús no moría y resucitaba, vana sería nuestra predicación. Vana sería hablar de Jesús, un Jesús que no resucitó, que no cumplió la obra, pero Él sí la cumplió. Y eso es lo que nosotros, cuando Él dice que debemos santificar, me santifico a mí mismo, es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, pero lo hacemos por amor para agradarle a Él. Y renunciamos a muchas cosas, pero por amor, ¿sí? Porque decidimos hacerlo, porque yo te digo, si tú piensas que has renunciado a algo, pero a tu corazón le duele haber dejado eso, para Dios no lo has dejado. Porque Él conoce ¿qué? Tu corazón. Entonces si tú sueltas, aparentemente has dejado algo, pero tu corazón lo sigue anhelando y le duele haberlo dejado, para Dios, a Dios no lo puedes engañar. Por eso tiene que ser por amor. No porque, ay no, es que mi religión me lo prohíbe. No, es porque tú misma en el conocimiento de Dios, tú misma dices, no Señor, yo quiero agradarte, esto no es bueno, esto no es agradable a ti. Señor, dame la fuerza, dame el poder y te apartas. Pero que ese sea el sentimiento real y original para hacerlo. Hay algo que muchas veces dicen, bueno sí, yo sé que mi vida y tenemos que vivir para Cristo y morir a nuestras propias a veces necesidades, nuestros propios gustos. Y preguntarán, bueno, entonces no trabajamos, no estudiamos, no hacemos nada. Claro que sí. Obviamente necesitamos saber un oficio, necesitamos el sustento de nuestra vida. Pero que nuestra vida y lo que nosotros hacemos no sea, lo único que busquemos sea atesorar sustento. ¿Estamos? Porque en muchas ocasiones la vida se convierte solamente en la búsqueda de más y más y más. Y atesorar y avaricia. Y ya tengo una casa, no, voy para la segunda, tengo la segunda y voy para la tercera, la cuarta, la fin. O sea, y la vida se te consume buscando lo que no es necesario. Porque nuestros tesoros en nuestra vida, ¿dónde está? Escondida en Cristo, está en el cielo. Y vamos a ir a un versículo, a una cita que está en 1 Timoteo 6, versículo 8 al 10. Primera de Timoteo 6, versículos 8 al 10. Vamos a leerla en Reina Valera y luego quiero que la miremos en NTV también. Primera de Timoteo 6, 8 al 10. Dice, así que teniendo sustento, ¿y qué? Y abrigo, estemos contentos con esto. Y uno le dice a la que llega a la iglesia, pues aquí en esta iglesia no pasa. ¿Y por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué llegas así? No, pastor, casi que no encuentro qué ponerme. Y eso es que no tiene ropa. No, es que son solo 50 pares de zapatos y no pude encontrar el que me combinara con la blusa. Y dice una versión por ahí de que con que tengamos suficiente alimento y vestido, pero para muchos no, nada es suficiente. Entonces tengamos cuidado con esa medida, porque no es así. Y dice la parte en el 9, porque los que quieren enriquecerse, ¿los que quieren qué? Caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué? Y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice que el dinero en sí sea malo. ¿Qué es lo que es malo? El amor al dinero, porque es como poner al dinero como si fuera Dios. Tu confianza sobre el dinero, y eso nos llevaría a lo que es idolatría. No sé si lo tienes ya en NTV.
¿Ya lo ubicaste? Vamos a verlo como lo dice Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Mire cómo lo aclara de especial. Dice, pero la verdadera, ¿qué? Sumisión. ¿La verdadera qué? Sumisión, de someterme, de ponerme delante de Dios, dice, es una gran riqueza en sí misma. O sea que la mayor riqueza que podemos tener es tener una vida ¿qué? Sometida. ¿A quién? A Dios. Es la sumisión. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento, ¿con qué? Con lo que tiene. O sea que la primera cosa que tú y yo debemos hacer como hijos de Dios o creyentes es aprender a estar contentos con lo que tenemos. Porque si tú y yo no estamos contentos con lo que tenemos, no estamos listos para poder ver la gloriosa, la bendición que Dios puede dar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos mantendríamos ¿qué? Quejándonos siempre de nuestra situación. Y mira, es falso cuando alguien dice, no, es que si tú te acercas a Dios te vas a llenar de plata. No es así. Y muchas veces con falsas expectativas hacen que algunas personas se acerquen a Dios tratando de encontrar eso. Pero realmente no es de esa manera. Dios tiene un trato especial y personal con cada uno y Él le dará lo que Él tiene planeado y que Él cuide el corazón de aquel a quien le va a dar. ¿Estábamos en cuál? En el 6. Pero cuando no estás contento con lo que tiene, del 1 Timoteo 6, 6. 7. Después de todo, no trajimos ¿qué? Nada. ¿Cómo llegamos al mundo? Pelados, ¿cierto? ¿Y cómo nos iremos? Pelados. Igualitos. Ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente, ahí habla de lo necesario, alimento y ropa, estemos ¿qué? Contentos. 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas ¿qué? Dolorosas. Entonces tengamos presente que nuestra vida será mucho mejor, pero solo si estamos contentos con lo que tenemos. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? Es la voluntad del Señor. Entonces aquello que tú le llamas bueno o malo, no es en sí bueno o malo, es la voluntad perfecta de Dios. Por eso hay que dar ¿qué? Gracias, porque si no diría, den gracias en todo lo bueno, y en lo que pase malo no den gracias. Pero dice la palabra que demos gracias ¿en qué? En todo. Hay un propósito detrás, que se accidentó, que se le murió el familiar, el Señor sabrá qué pasa ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Y darle gracias a Dios porque es su perfecta voluntad que se cumple cada día. Entonces, ¿quiénes son santos? ¿Aquí hay santos? Claro, hemos sido santificados por Él, pero como tal nos debemos comportar. Porque Dios hace la labor de santificarnos a través de su sangre, pero nosotros tenemos que considerarnos también santos. Sentirnos santos para poder, ¿qué? Apartarnos. ¿Sí? No es que usted sea de mejor familia, pero sí, de cierta manera sí, en la parte espiritual. No para mirar al otro con desprecio, no para mirar al otro con desdén y con humillación, no. Pero sí para apartarte de las obras que no debemos compartir. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Colosenses 1, 2. Ahí mismo en Reina Valera puede ser. Y dice, a los santos, mira cómo le escribe Pablo a los colosenses, y le dice en ese versículo 2, a los santos, ¿y qué? Y fieles hermanos que están en Colosas. Yo me imagino que aparte
aparte de decirle a los santos, no, es porque ellos sabían y debían entenderlo, pero también en fe proclamaba ese saludo a los santos. ¿Y qué? Y fieles hermanos en Cristo Jesús. Fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es que nosotros tenemos que entender que así como, y ahorita vamos a ir a ver esa parte, como el sacerdote tenía que ser santo, apartado, para poder comunicar la palabra, para poder hacer los sacrificios, nosotros ahora somos ese real sacerdocio que Dios busca, que podamos honrarle y adorarle y entregarle lo mejor de nosotros y ser apartados de toda clase de mal. Vamos a Romanos 15:6. Romanos 15:6. Y dice así. 15:16, perdón. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable y ¿qué? Santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Pablo le predicaba a los gentiles? ¿Nosotros qué somos? ¿Judíos o gentiles? Gentiles, que hemos sido insertados en el árbol de la familia de Dios. Y por eso el pueblo judío es amado por Dios y nosotros pues también debemos amarlos. Obviamente muchos de ellos no creen en Jesús, pero llegará su tiempo en el cual ellos puedan muchos reconocer en ese tiempo de tribulación que vendrá de que realmente era el Mesías. Pero Dios tiene un plan con ellos y son nuestros hermanos. Y dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, enseñando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿Por qué nosotros en la labor de pastores les predicamos a la iglesia? Por la misma razón, para que seamos ¿qué? Lleguemos a ser una ofrenda agradable, santificada por Él. Y quiero que me regales ahí, mirámosle en NBI también ese mismo versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber espiritual, ya lo pusieron, el deber sacerdotal, ¿de qué? De proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser ofrenda agradable a Dios, santificada por Él. O sea que la meta de nosotros como iglesia, vuelve y juega, o vuelve y dice, es ser ¿qué? Santos. Y cada vez apartarnos mayormente de aquellas obras que hacíamos, que aún de pronto nos permitimos, pero poco a poco en amor ir tomando las decisiones. Y hablábamos con discipulitos que nos decían, pastor, pero es que nos falta mucho, es tanto porque tienen un panorama de todo lo que dice la palabra y decía, no te preocupes, tú estás empezando y lo que aprendas es suficiente para que empieces a obedecerlo. Y Dios conoce tu corazón, que a paso, en lo que vas aprendiendo, haz lo tuyo y obedece. No te preocupes por lo que te falta, más bien obedece lo que ya conoces y lo que estás haciendo. ¿Estamos? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4. Y dice así. Vamos a poner mucha atención, vamos a leerlo en NBI. Vamos a seguir la lectura aquí en las pantallas. Voz baja, por favor, para que no hagamos mucho desorden. Y vamos a irlo leyendo. ¿Estamos ahí? Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres ¿qué? ¿Cuántos no han rechazado a Jesús? En el mundo, en la calle, se nos burlan muchas veces en la cara porque creemos en Jesús. ¿Cierto? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Que te tratan a veces con desprecio bueno, gloria a Dios que servimos a Dios. Dice, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa. ¿Ante quién? Al acercarse a Él, también ustedes, cuando nos acercamos a Él, dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio ¿qué?
O sea que, ¿cuál es el fin nuestro? Y le está hablando aquí a Pedro, le está hablando a la iglesia por la persecución que había a los cristianos. Volvemos a caer y a darnos cuenta que el propósito de Dios en nuestra vida es que seamos santos, seamos apartados. Ya como que saben cuál es el tema central, ¿cierto? Pastor, ya no más, no. Seamos santos. Y dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo. Esa es nuestra meta, poder ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y es nuestra conducta, son nuestras obras de amor al prójimo, de amor a Dios, para ser esos sacerdotes que podamos entregar esos sacrificios a Dios. Versículo 6. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás. ¿Quién es esa piedra? Cristo. Y nunca más será defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y yo consultaba algo acerca de la piedra angular, y la piedra angular es aquella piedra que se pone primero en una construcción para darle la dirección, la orientación y el sentido en el cual el resto de las piedras deben ser ubicadas. Cristo es la misma, es la piedra angular sobre la cual nosotros debemos seguir construyendo, guardando la línea que Él mismo ha puesto. Y dice 8, y también ha sido una piedra angular, pero también una piedra de tropiezo y una roca que hace ¿qué? Hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Mira, toda la humanidad ha sido destinada, y ahorita lo vamos a ver, para ser salvo o para que se pierda. Salvo, para estar delante del Señor, pero tristemente caímos en el principio con Adán y Eva. Pero el propósito de Él es que nosotros podamos ser salvos. ¿Y qué pasa con esto? De que todos aquellos que han desechado esta piedra, Jesús, la humanidad que lo desecha, esa piedra que es piedra angular ha sido una piedra de tropiezo. Versículo 9, pero ustedes son linaje. Ahí mi esposa decía, ay, yo soy linaje, porque es lina de Grajales. Sí, ¿cierto, mi amor? Linaje, lina de Grajales. Linaje escogido, ¿sí? Linaje escogido real. Ustedes, ¿quiénes son? Diga, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Y para qué? Dice, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó. Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero, iglesia, tú tienes que sentirte de que eres ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo que adquirió Jesús con su propia sangre. No hay otra forma, no es porque te obligues, ay, esto no se puede, esto no se hace, esto no se toca. No, es porque Dios mismo te enseña en amor y vas entregando y vas dando tu vida para Él. Esa es la manera correcta. Versículo 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ¿qué? La han recibido. 11, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué somos? O sea que nosotros no somos de aquí. ¿Somos de dónde? Del reino celestial. Entonces, como estamos aquí, somos extranjeros, somos peregrinos. Por eso es que la gente no nos entiende el idioma. ¿Sí la hago yo? ¿Papish? Cuando hablamos en el lenguaje de Dios, de espiritual, de salvación, de santidad, la gente nos mira, ¿y este qué le picó? Porque el mundo no lo puede entender, es otro lenguaje, porque somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si te entiendes muy perfectamente lo que... Ojo, ya aprendiste mucho de este lado. Y no es que hables un lenguaje evangélico, aleluya hermano, gloria a Dios, Dios lo bendiga.
Sí, porque muchas veces confunden esa relación con Dios como con un lenguaje evangélico. Ay, no, ese es evangélico, él es cristiano, ¿por qué no? Aleluya, gloria, piedra viva. Sí, pero son tus actos, es tu obediencia, es tu humildad, es tu amor, es tu sencillez, la que la gente tiene que reconocer en ti. ¿Vamos? Eso es lo que hay que sea reconocido. Dice, extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten, ¿de qué? Mírenlo como dice, queridos hermanos, ¿les qué? ¿Cómo se ruega? Les ruego, casi arrodillado Pablo, y le decía, les ruego, hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo. La tenía clara y se la enseñaba clara a la iglesia, que se aparten, perdón, Pedro, no era Pablo, Pedro, que se aparten de los deseos, ¿qué? Pecaminosos. Esta carne que siempre se quiere levantar, que quiere gritar más alto, que quiere responder mal, que no se quiere quedar callada. Se aparten de los deseos pecaminosos. Mejor dicho, elimínate. Sí, para apartarme de la carne me tengo que eliminar. Ahora no es que, ay Señor, que no volvió a la iglesia. No, es que Él se eliminó. No, es eliminarte ese deseo de siempre estar, es que yo, y a mí nadie me calla, y a mí me tienen que escuchar, y yo les canto las verdades. No, esa es tu carne la que habla. No es Dios quien habla, no es tu espíritu quien habla en ese caso. Dice, aquellos que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten, ¿contra qué? Contra la vida, esa vida eterna que Dios te ha dado, pero eso combate contra eso. 12, mantengan entre los incrédulos, ojo, mire los consejos que nos da. Mantengan entre quién, ¿dónde vivimos nosotros? En el mundo, ¿cierto? Tienes gente que no es de tu mismo lenguaje, ¿cierto? Familia, amigos, trabajo, ¿sí? ¿Y qué dice ahí la palabra? Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, ¿tan qué? Que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Tal vez ahora ellos solamente te puedan dar grosería, sarcasmo, sátiras, hacen chistes contigo. Ahí llegó el padre, ahí llegó el pastor. Sí, a veces pasa así. Pero mira, el día de la salvación, por tú dar testimonio, por contestar, y no es que tú, ay, sí, a mí me conocen todos, que yo todos los saludo, aleluya, y la Biblia aquí bajo el brazo, y no los dejo comer a todos hasta que no oremos, y bueno, cosas así. Sino que con tu conducta, con tu comportamiento y mi comportamiento, ellos vean que hay algo en ti. Y que si ahora no lo reconocen, cuando el Señor venga a pedir cuenta, ellos dicen, ay Señor, gloria, Señor, Él era de los tuyos, Señor. Así va a ser. Señor, perdóname, qué pena. Pero ya no hay pena, sí, va para allá, para abajo. Miguel. Sí, así. O Gav, entre los dos, échenlo abajo. Sí, así va a ser. Así es. Lleguen a ser sacerdocio santo, resumiendo ahí, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Mira, hay algo muy increíble, y en la iglesia muchas veces le dicen a uno, pastor, ore por mí, que es que usted está más cerquita de Dios. ¿Cierto? O le han dicho a usted, ore por usted, que es que, yo, bueno, pero ¿por qué no tú también te involucras y tú también te haces cerca a Dios? ¿A cuánto les gusta ser ungidos? Y muchos dicen, ay Señor, úngeme. ¿A quién? ¿A quién? Levante la mano. ¿Yo qué? Ahora dicen, no, es que ahora el pastor dice otra cosa y quedamos mal. No. Levante la mano. ¿Quién quiere ser ungido? Mira, en la Biblia se ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Y mira, la unción no está exclusivamente dada a ciertas personas. Es aquel y a todo valiente que quiera arrebatar esa bendición de Dios. ¿Tú quieres ser un ungido?
Deja que la palabra te lave y que el Espíritu Santo se derrame sobre ti. Pero porque has sido lavado. Y vamos a ver eso en la palabra, porque tenemos que anhelar ser ungidos, pero para ser ungidos primero tenemos que ser lavados. Y la palabra tiene que lavarte y la palabra tiene que limpiarte. Y tiene que transformar tu vida y entender ese mensaje, como lo leíamos ahora en esa versión del 19, para que cuando escuchen tu palabra ellos quieran entregar su vida a ti. ¿Estamos? ¿O ya se durmieron? No. Bueno, si se duermen, le dan un codazo al de al lado. Vamos a ir al Levítico 8 para volver, que empezamos con Aarón, y vamos a ver algo parte de esto en Levítico 8 para ver esa unción y cuál es ese orden en el que Dios usa para ungirnos. Versículo 5, nueva versión internacional, capítulo 8 del 5 al 12, y dice así. Vamos a poner mucha atención en la palabra. Dice, allí Moisés, estaban ahí frente al tabernáculo, habían hecho el arca del pacto, habían montado el tabernáculo, habían hecho toda la vestidura sacerdotal de Aarón, que era el sumo sacerdote, las vestiduras de los hijos que también servían allí en el templo. Y dice, allí Moisés les dijo, esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercara Aarón y sus hijos y los lavó. ¿Con qué? Con agua. La palabra es la que nos lava. Primero los lavó con agua, dice la palabra. 7. A Aarón le puso la túnica, se la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urín y el tumim, que eran unas piedras preciosas, y por último le colocó la tiara en la cabeza. ¿Qué era la tiara? Un gorrito. Y ese gorrito tenía una diadema. ¿Y saben qué decía esa diadema? Éxodo 29:30. Éxodo 39:30, perdón. Un saltico ahí. Éxodo 39:30. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello, santo para el Señor. ¿Sabes, iglesia? Así es como el Señor te ve. Santo para el Señor. Tú decides si desechas esa diadema de oro tallada o si te haces y te sientas como la santidad que Dios te ha regalado y la buscas. Santo para el Señor. Y volvemos nuevamente ahí al que estábamos. 9. Por último le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, la que vimos ahí en Éxodo, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Después, versículo 10, Moisés tomó ¿qué? El aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos los utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Iglesia, tú no vas a recibir la unción del Espíritu Santo hasta que realmente no dejes que la palabra te lave. ¿Estamos? El primer paso es que esa palabra que tú recibes de Dios te lave, te entre al corazón, te haga desechar todas esas cosas malas que no debemos tener en nuestra vida, para poder que el Espíritu Santo, la unción, sea derramada sobre ti. ¿Por qué no lo hicieron al revés y primero lo ungió y después lo lavó? Porque el orden es estar limpios, como un vaso puro, limpio para ser usado por el Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama, a ser lavados para poder ser ungidos. ¿Quién quiere ser ungido de Dios? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejarnos lavar por la palabra de Dios. Y que eso realmente lave lo profundo de nuestro corazón y nos limpie. El pueblo que se aparta para el servirle al Señor es santo.
Y si tú decides en tu corazón hoy, tal vez no lo has hecho hasta el día de hoy, dile: Señor, yo he entendido hoy y quiero ser apartado para ti. Que estas manos sean solo ¿para qué? Para honrarte a ti. Que estos ojos sean solo ¿para qué? Para honrarte a ti. Que esta boca sea para honrarte a ti. Que estos pies me lleven donde te honre a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Tal vez hoy, hasta el momento dirá: no, pero el pastor hoy nos tiró más duro que la pastora hace 8 días. Pero no somos nosotros, es Dios mismo que habla a tu corazón y quiere que realmente esta sea la iglesia de Cristo y que todos nos podamos ir junticos a ese lugar y a esa promesa que Dios nos ha llamado. Yo te pregunto, ¿cuál es tu verdadero llamado? ¿Cierto que tenemos un llamado? Sí. Y a veces decimos: no, mi llamado es la profesión, ser ingeniero. No, eso es algo que necesitas para sobrevivir, para tener tu nivel de vida. Pero realmente ese no es nuestro llamado. Por esa razón no es por la que estamos en la tierra. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4. Y decir: el pastor sigue con lo de santo. Sí, hay que seguir con lo de santo. Efesios 1, 4, 5 dice, mira lo que dice: Dios, ¿qué? ¿A quién escogió Dios aquí en este lugar? Te llamó y te escogió, ¿cierto? Otra cosa es que tú le cuelgues, pero Él te llamó. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Cómo entendemos eso? No sabemos, pero que lo dice y es verdad, es verdad. Tú estabas concebido en el corazón de Dios antes de crear el mundo. Y en el momento preciso dijo: aquí viene Juancito, Martica, en tal fecha, a través de estos papás que voy a usar, y lo voy a traer a este mundo. Y dice: nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos ¿qué? Mira, a ti no te escogieron para ser futbolista, para ser el empresario del año. Si lo logras, bueno, pero realmente ese no es el llamado. Dice: para que seamos santos, de ahí el título, predestinados para ser ¿qué? Santos y sin mancha. Esa es la única razón. Y hay gente que ha torcido la doctrina y dice: no, es que yo soy un predestinado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces piensan que porque hicieron una oración que ellos creen que como que es mágica de pronto, o se la han enseñado, ya con eso no necesita la santidad para nada y el cielo está listo. No nos pediría tanto el Señor la santificación y el andar y el caminar en Él por amor, porque si lo vas a hacer a punta de prohibiciones y a la fuerza, no es lo correcto y así no es. Y dice: para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice: en amor, versículo 5, nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esa ha sido la voluntad siempre de Él. Adoptarnos como hijos, adoptarnos como su descendencia, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Él nos escogió antes de la creación. Parece increíble, ¿cierto? Que uno diga: pero el Señor, ¿cómo iba a pensar en mí desde antes? Sí, pensó en ti y sabía el momento, el lugar preciso, los padres, todo lo que iba a suceder. Por eso hay que darle gracias ¿qué? En todo. Es posible que tal vez ni conozcas quién fue tu papá biológico o que tu mamá te abandonó. Pero como dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá en sus brazos. Es un propósito de Él, somos hijos de Él y es su propósito y es lo que debemos y tenemos que hacer para agradarlo. Sabemos que el mundo vive siempre contrario a la santidad, ¿cierto? O el mundo nos dice: ay, hay que ser santos. El mundo te dice eso, ¿cierto que no? Antes es todo lo contrario, al revés. Y vamos a 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 9, y vamos a ver esa realidad que fue escrita
desde estos tiempos de las cartas y que lo vivimos en estos tiempos. Y dice, incluso tiene un título que dice la impiedad en los últimos días. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, o sea que vamos a darnos cuenta si realmente estamos en los últimos días. ¿Ustedes creen que estemos en los últimos días? Tiempos cercanos a la venida del Señor. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué? Muy fáciles. No, eso va a ser una maravilla. No. Dice, vendrán tiempos difíciles. 2, la gente estará llena de... ¿Conoce a alguien lleno o usted mismo? Se ha visto al espejo, ¿cierto? Egoísmo, que solo pensamos en lo de cada uno y el beneficio. Dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos. ¿Qué es jactancioso? Siempre sentirse mejor que los otros, sentirse mejor que otras personas, arrogantes. Ay, no, eso no es para mí. Ojalá lo coja, lo chulee y para irse eliminando. Dice, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Hay algún desobediente a los padres aquí? Ok. Desobedientes a los padres. Imagínate, hoy no, vamos a ser obedientes de ahora en adelante. Y dice, ingratos, o sea que no le agradecen a Dios por cada cosa y situación que tienen. Impíos, o sea que no saben ni pío de Dios, ¿cierto? Eso es impío. No, eso no es impío. Amantes de hacer el pecado, de la iniquidad. 3, insensibles. Nada les duele, nada los mueve, implacables, calumniadores, libertinos. ¿Conocen eso en este medio? O sea que estamos como en el último tiempo, ¿o no? Libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y mire, mucho de eso nosotros fuimos en otro tiempo. Y es posible que tú en este momento que estás apenas caminando, aún te inclinas más por los deseos y el placer que te da tu cuerpo en muchas situaciones. Aparentan ser piadosos, aparentan buscar a Dios, aparentan ser fieles a Dios, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y te toca trabajar con ellos y tienes que estar en el mismo lugar. Ten cuidado y pon la barrera de cierta manera, no de manera brusca ni grosera, en misericordia, pero ten cuidado y guarda tus oídos, guarda tus palabras, guárdate de esas cosas. 6. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles. Está hablando de todo cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones, esperando un amor, esperando quien las consienta. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres, los brujos que se lo pusieron a Moisés cuando él fue a hablar con el faraón, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada. ¿Mente qué? Depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Mira, hay algo tremendo que nosotros tenemos que entender y es que, pero ¿para qué ser santos, pastor? ¿Qué nos ganamos? Nos ganamos la herencia que tenemos reservada. Mira, Jesús ahí cuando habló en el capítulo 17, decía que él quería que sus discípulos lo vieran a él en toda su plenitud de autoridad allí en el cielo. Y eso es lo que tú y yo anhelamos y es la promesa que tenemos para estar delante de él. Y vamos a ir a Colosenses 3:10 para terminar. Y quiero que me la muestres en la versión NTV, la voy a leer inicialmente en Reina Valera. Colosenses 3, versículo 10.
Me gusta cómo, dame la traducción viviente. Mira esta traducción que dice, y quiero que sea prácticamente el resumen de cómo llegar y cómo estar creciendo y andando en la santidad. Dice, vístanse con la nueva ¿qué? Dios, Jesús nos dio una nueva naturaleza, no la naturaleza pecadora que traíamos desde que nacimos. Si tú le has creído al mensaje, a la palabra, y estás obedeciendo y estás siendo lavado por la palabra, te estás poniendo esa nueva naturaleza. Y dice, y se renovarán, mire, ¿cómo se renueva la naturaleza? Mire, a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Eso es así de sencillo. Pastor, ¿yo cómo hago para dejar esto y dejar aquello? Preocúpate por conocer a tu Creador. Y cuando empieces a conocer a tu Creador de verdad, te vas a parecer más a Él. Pero no crean que conocer es que sigamos solamente aprendiendo historia de la Biblia, es teniendo esa relación personal de tu palabra, oración. Dísele, Señor, muéstrame y háblame. Y si no entiende, ahí están los pastores para que te expliquen algún versículo que no entiendas. Y si no lo sabemos, le pedimos al Señor que nos lo muestre. Pero esa es la esencia de ser renovados, de andar en la santidad en la medida que lo conocemos. Pero es conocerlo de verdad, es pasar tiempo con Él. ¿Cómo conoces a otra persona? Lo hablábamos ahora, pasando tiempo con esa persona. Cuando pasas tiempo con Dios, te enamoras de Dios. Cuando pasas con Dios, quieres agradarlo a Él, conoces lo que le agrada, lo que Él ha hecho por nosotros. Y todo lo vamos a recibir, espiritualmente hablando. Y Dios se encargará a cada quien de darle de acuerdo a su corazón. Porque Él no te va a dar algo con lo cual te haga daño. Él no puede tentar a nadie ni puede ser tentado. Y tal vez ese amor que esperas, o tal vez ese dinero que anhelas, Dios no te lo entrega porque dañaría tu corazón. Simplemente conócelo, búscalo y haz el esfuerzo con todo tu corazón de parecerte más a Él. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, mi Señor. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Y yo quiero que hagas un ejercicio mental y que así como Aarón se vestía con vestiduras sacerdotales, porque era santo y apartado para Dios, tú te visualices allí siendo lavado por el agua de la palabra de Dios. Te visualices allí siendo lavado con esa agua pura que corre de tu cabeza a tus pies, que barre toda impureza, que se lleva toda mugre, que se lleva toda suciedad. Porque la palabra es la quien te limpia. Jesús decía, ustedes son limpios por la palabra que os he dado. Esa palabra que entra al corazón, que llega a tu conciencia. Esa palabra que hace que tu corazón cambie de dirección. Es la que Dios quiere darte cada día. Es la que te da y la que tú debes tomar, abrazar. Ese pan que te debes comer y digerirlo en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Y ahora visualiza cómo, imagínate cómo Dios mismo, Cristo mismo, te empieza a poner las vestiduras, ese vestido de lino blanco, y te empieza a poner la capa, el manto, aún el efod del pectoral, te amarra el cinturón, y ahora toma la tiara, la pone en tu cabeza, pero mira y observa la inscripción que hay allí.
y dice santo, apartado para el Señor. Y hoy tú te la vas a poner y vas a dejar que Jesús la ponga en tu cabeza. Y en este momento Él la está poniendo en tu cabeza. Si es tu anhelo y si es lo que quieres, obviamente Él lo va a hacer. Padre Santo, tú estás hablando a cada corazón en este momento. Y en lo profundo de cada uno de ellos hoy es el tiempo de que tú le pidas perdón a Dios por aquellas cosas que aún conservas en tu vida y no lo has puesto en el primer lugar. Y ese buen tiempo hoy para que digas, Señor, yo renuncio a todo aquello que no te agrada, mi Señor. Y a partir de hoy yo quiero agradarte. No le prometas nada a Dios, porque todo lo que se le promete a Dios, si no lo cumples, se cuenta como pecado. Simplemente dile, Señor, yo quiero, te necesito, Señor. Colócame esa tiara, ese gorro, esa diadema, porque yo quiero ser un hombre, una mujer apartada para ti. Que mis manos estén apartadas para ti, mi boca, mis ojos, mis oídos, mis pies. Y quiero caminar de tu mano porque tú me has llamado desde antes de la fundación del mundo, me planeaste, me predestinaste, pero para ser santo y sin mancha delante de ti. Padre, enséñame, Dios, por la misericordia, por el amor, la sangre de tu Hijo amado, límpiame de todo pecado. Y quiero estar disponible y limpio a través de tu palabra para poder recibir la unción y la presencia de tu Espíritu Santo en mi corazón. Padre, yo te pido que toques a cada uno de estos tus pequeños, que te muevas en medio de ellos, Señor, los abraces, sanes sus corazones, sanes sus cuerpos, sus heridas, y que ellos sean, Señor, siguiendo los pasos de nuestro hermano mayor, pasos de santidad, aún en medio de la aflicción, porque aún compartimos las aflicciones que Cristo padeció. Gracias, Señor, y dale gracias y pídele perdón si no has tenido una vida agradecida. Si tal vez tus oraciones no pasan de la queja, el reproche, la exigencia, aprende a agradecer y a ser feliz y contento con lo que ya tienes. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la palabra que entregas hoy a tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.